Buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí contigo. Espero que estés totalmente ya dispuesta, tu corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y si quieres vamos a hacer una oración, una pequeña oración como siempre, para que de verdad sea Dios quien nos ayude a poder entender y sobre todo disponer nuestro corazón, porque Él siempre nos habla, pero la cuestión está en nosotros, en que nosotros podamos disponer nuestro corazón y poder entender, ¿no? O bajar a nuestro corazón aquellas cosas que Dios nos quiere decir. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias nuevamente por el privilegio que tú nos das, por el privilegio, Señor, de poder tener hoy en día tu palabra al alcance de nuestra mano y que tú sigas formando en nuestra mente aquellas cosas que necesitamos cambiar y ser transformados. Te pedimos que este día lo sigas haciendo, que a través de la exposición a tu palabra nosotros podamos seguir conociéndote y formando la imagen de Jesús en nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a recordar solamente un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de este famoso verso de Habacuc, de aquí del capítulo 2, el verso 4, que estuvimos viendo que es 3 veces mencionado el Nuevo Testamento. Estuvimos hablando un poquito acerca de este verso, ¿no? De más el justo por su fe vivirá. Pero la primera parte de este versículo, donde Dios le hace ver a Habacuc, le hace la observación, mira a los orgullosos, mira a este pueblo de Babilonia y observa lo orgullosos que son. Hace unas semanas, nuestro pastor en la reunión general, que la hacemos también por este medio, nos hablaba o nos exponía un poquito de algo que alguna vez alguien le había hecho ver en cuanto a que a veces la mejor manera de exhortar a las personas o de hacerles ver sus errores es por medio de enfocarnos en otras personas que están haciendo algo parecido o algo igual. Y creo de alguna manera que Dios lo estaba aplicando en estos versos en donde les está diciendo, o le está diciendo a su pueblo, mira pueblo mío, observa a los babilonios, observa a este pueblo que es orgulloso y mira cómo han endurecido su corazón, cómo no me han aceptado. Y a partir de aquí del verso 6 en adelante vamos a ver 5 ayes, 5 juicios que Dios establece o declara acerca de este pueblo. 5 ayes, 5 cosas, entre muchas otras que estaba haciendo el pueblo de Babilonia, pero Dios numeró 5, dejó claramente 5, y las vamos a estar viendo de aquí en adelante. Hoy vamos a ver los versos 6, 7 y 8, que es el primer ay, o la NTV lo traduce como ¿qué aflicción les espera? Entonces son 5 juicios que Dios hace en contra de este pueblo. Y como te comento, yo creo de alguna manera que Dios estaba aplicando esto, ¿no? Les estaba diciendo a su pueblo, observen, miren a este pueblo y vean lo que les va a suceder, ¿no? Para de alguna manera crear en ellos conciencia de la manera en que ellos estaban comportando, que ellos no estaban siendo humildes hasta ese momento. Dios les iba a dar la oportunidad a través de esta experiencia, de todo lo que se iba a venir, que ellos volvieran al Señor. Recordemos que siempre Dios, cuando permite ciertas circunstancias en nuestra vida, es con el propósito de que regresemos a Él, de corregirnos, de traernos nuevamente al camino. Nunca Dios va a actuar de alguna manera solamente por someternos a alguna situación solamente, o más bien sin ningún propósito.
Y te quiero leer los versos 6, 7 y 8, que son los versos que vamos a ver el día de hoy, de ahí de Habacuc 2, y te los leo. Dice: pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo: ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente sus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Y bueno, aquí en el verso 6, lo que vemos es que Dios le está diciendo a Habacuc que cuando todo esto termine, que cuando todo esto pase, ellos iban a poder ver o iban a poder presenciar o observar que Babilonia iba a tener su merecido. Dice: ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Este pueblo de Babilonia se había hecho rico, había hecho su riqueza a partir de esto, de extorsionar, oprimir al pueblo, a varios pueblos, entre ellos el pueblo de Dios. De hecho, la Reina Valera lo traduce como si hubieran acumulado las prendas empeñadas, como si ellos estuvieran acumulando prendas empeñadas. Y cuando lógicamente uno va y empeña alguna cosa es porque pues tiene la necesidad del dinero. Y esto era una constante en el pueblo de Babilonia. Ellos habían hecho sus riquezas por medio de oprimir a las personas. Y bueno, algo que también hacían era cobraban intereses muy altos con el fin de que las personas vivieran siempre endeudadas. Y bueno, el parecido con la realidad es mera coincidencia. Y bueno, ahí también vemos en el verso 6 que hay una pregunta. Dice: ¿cuánto tiempo puede durar esto? Y lógicamente es como una pregunta retórica. Dios le está haciendo notar a Habacuc que va a durar solamente hasta que Él lo permita, hasta que Dios lo permita. Y en el verso 7 dice: de repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienen, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Dios lo que iba a hacer era utilizar a otros pueblos para que vinieran y hicieran exactamente lo mismo que ellos habían hecho en este tiempo. En este caso iban a ser los medos y los persas, que iban a venir y iban a hacer exactamente lo que el pueblo de Babilonia había hecho al pueblo de Dios y a otros pueblos, la forma en que ellos se habían comportado, la manera violenta en que los habían atacado y cómo se habían comportado. Pues estos otros pueblos, los medos y los persas, iban a venir y iban a hacer exactamente lo mismo. Y en el 8 dice: debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Y todo esto que está encerrado aquí en estos 3 versos, Jeremías lo explica de una manera un poquito más clara y más detallada. Y quiero leerte ahí en Jeremías capítulo 50, tú puedes leer también el capítulo 50 y el 51, donde vienen palabras de Dios también expresadas al pueblo de Babilonia en este libro de Jeremías. Y ahí en Jeremías 50 te voy a leer de los versos 13 al 15, porque en lo que yo me quiero enfocar, y por eso he puesto el título de la justicia y la venganza son solamente del Señor. Y aquí viene, estos pasajes me van a ayudar a que podamos verlo de esa manera. Jeremías 50, del 13 al 15, y te voy a leer otros más adelante. Ahorita es del 13 al 15.
Y dice, a causa del enojo del Señor, Babilonia se convertirá en una tierra baldía y desierta. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Sí, prepárense para atacar Babilonia. Todas ustedes, naciones vecinas, que sus arqueros disparen contra ella, que no escatimen flechas, pues pecó contra el Señor. Lancen gritos de guerra contra Babilonia desde todas partes. Miren, se rinden, sus murallas han caído, es la venganza del Señor. Así que vénganse también ustedes, háganle lo mismo que ellas les hizo a otros. Podemos observar que aunque Dios está utilizando a Babilonia para someter a su pueblo y traerlos de vuelta a Él, como lo hemos dicho anteriormente, Dios no iba a pasar por alto el comportamiento de Babilonia, y Dios después iba a venir y iba a permitir que los persas hicieran exactamente lo mismo a Babilonia. Te voy a leer del 23 al 25 ahí mismo de Jeremías 50, y dice: Babilonia, el martillo más poderoso de toda la tierra, queda roto y hecho pedazos. Babilonia queda desolada entre las naciones. Escucha, Babilonia, porque te tendí una trampa. Estás atrapada porque luchaste contra el Señor. El Señor abrió su arsenal y sacó armas para desahogar su furor. El terror que caiga sobre los babilonios será la obra del Señor soberano de los ejércitos celestiales. Dios amaba a su pueblo y sigue amando a su pueblo. Y como te comenté al principio, cuando Dios permite una situación como lo que estamos viendo y aprendiendo el día de hoy en su pueblo, o hoy en día en su iglesia, o en ti que eres su hijo, es con algún propósito. Dios no había dejado de amar al pueblo de Judá, pero necesitaba hacer algo. Y Dios permitió que Babilonia fuera contra ellos, pero de alguna manera Dios no aprobaba lo que ellos hicieron y la forma en que lo hicieron. Te sigo leyendo, pero te voy a leer del 31 al 34, ahí mismo en Jeremías 50. Dice: mira, pueblo arrogante, yo soy tu enemigo, dice el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Ha llegado el día de tu juicio, el día en que te castigaré. Oh tierra de arrogancia, tropezarás y caerás y nadie te levantará, pues encenderé un fuego en las ciudades de Babilonia que consumirá todo a su alrededor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Los pueblos de Israel y de Judá han sido agraviados. Sus captores los retienen y se niegan a soltarlos. Pero el que los redime es fuerte. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Él los defenderá y nuevamente les dará descanso en Israel. Pero para la gente de Babilonia no habrá descanso. Dios amaba a su pueblo. Dios ama hoy a su iglesia y Dios te ama a ti. Pero la justicia y la venganza son de Él. Aquí, de alguna manera, lo que vemos es, no sé si hayas escuchado hablar acerca de la ley del talión. La ley del talión es un sistema penal muy conocido en el Oriente, que implica la retribución del crimen cometido, exactamente la retribución del crimen cometido. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Eso es utilizado el día de hoy en el Oriente, pero esto no es nuevo. Si conoces la Escritura, sabemos que Dios utilizó esta forma de justicia, pero en su pueblo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y trató de formar una forma de pensar diferente y quiso crear en ellos una manera nueva de identificarse como pueblo de Dios, porque ellos venían de la esclavitud, venían de la idolatría. Entonces Dios tuvo que formar una nueva forma de pensar en ellos, una mente conforme a lo que Dios quería para su pueblo. Y una de las cosas que Dios quiso enseñarles es la manera en la que ellos debían de juzgar. Y la manera de Dios
y la manera como debería de ser, creo yo. Lo que pasa es que el ser humano está incapacitado probablemente para hacerlo de esa manera, pero Dios, ahí en Éxodo 21 tú lo puedes leer, en Levítico 24, y habrá otros pasajes donde mencionen que Dios les dice que debían hacerlo de esta manera, que debía de ser, el crimen cometido debía de ser pagado exactamente de la misma manera. Te quiero leer Deuteronomio 19, del 14 al 21, y observa lo que dice. Dice: cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Si tú te fijaste, ahí dice que cuando hubiera un caso, tenían que ir con los sacerdotes, tenían que ir delante de Dios para que Él les diera dirección, que tenían que estar seguros de lo que iban a hacer. Pero esa era la manera, o es la manera correcta, como debería de ser la justicia. Pero como te comento, el ser humano, nosotros por nosotros mismos no estamos capacitados para juzgar de esa manera. Definitivamente, porque hay mucha mentira, mucha corrupción, mucha maldad en nosotros, entonces nosotros no podemos juzgar de esa manera, pero esa sería la manera correcta en que se debería de juzgar. Y solamente Dios tiene la autoridad o tiene la capacidad para juzgar de esa manera. Y eso Él lo había establecido en su pueblo, pero era su pueblo, tenían que ser guiados por Él para hacerlo de esa manera. Y si te fijaste, dice ahí en el verso 20, dice: entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. Esa es la idea era que no se cometiera ningún crimen, porque ellos mismos sabían que la retribución iba a ser exactamente igual. Entonces, lo que estamos viendo acá en Habacuc es que Dios iba a aplicar esta ley, pero porque Él es el único que puede hacerlo. Babilonia se había comportado de esa manera, pues más adelante ellos iban a recibir exactamente la misma retribución por lo que habían hecho. Por eso la justicia y la venganza solamente le pertenecen al Señor. En Mateo 5, en estas enseñanzas, en el Monte de los Olivos, donde todas estas bienaventuranzas y todas estas enseñanzas que Jesús enseñó a sus discípulos y a aquellos que le seguían, en Mateo 5, del 38 al 45, aquí se nos enseña, bueno, quiero leértelo son palabras de Jesús, y dice, de hecho el título es Enseñanza acerca de la venganza. Y del verso 38 al 42 dice: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo,
No resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quien te pida prestado. No es que Dios cambie. Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que siempre va a juzgar de la misma manera. Es un Dios justo, pero también es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora aquí ya tenemos a alguien que pagó por esos pecados, pagó por esas faltas, y lo que se nos llama aquí al pueblo de Dios es a manifestar su presencia en nosotros. No es en las enseñanzas anteriores donde habla acerca del adulterio y del asesinato, no es que Dios haya puesto un estándar más alto, sino lo que Dios quiere dar a entender ahí es que nosotros como seres humanos habíamos malentendido, malinterpretado, o más bien en este caso, el pueblo judío, su pueblo en aquel entonces, para quien él había entregado esa ley, habían malentendido el mandamiento y lo habían llevado y lo habían considerado nada más como un acto en sí. Y lo que Dios quería que ellos entendieran era que era cuestión del corazón. Por eso aquí se nos manda a que nosotros no podemos aplicar esa ley, que el único que la puede aplicar, porque Él es un Dios justo y Él pesa los corazones y sabe la verdad, es solamente Dios. Y te voy a llevar ahora a Daniel 4, porque después de todos estos sucesos y donde el pueblo de Dios ya es llevado al exilio y está bajo el poderío de este pueblo de Babilonia, en el capítulo 3, Daniel, que escribe este libro, de hecho Daniel lo escribe estando ya en Babilonia, como te había comentado muy en el principio, hay profetas que profetizaron o hablaron al pueblo de Dios antes de ser llevados al exilio. Hay otros que profetizaron durante el exilio, como Daniel y Ezequiel, y hay otros que profetizaron o que hablaron, siguieron hablando al pueblo de Dios después de estos sucesos. Daniel escribe su libro en Babilonia durante el exilio, y en el capítulo 3 se encuentra la historia donde el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua y manda que todos se tienen que inclinar ante ella cuando suene la música. Y entonces los amigos de Daniel no quisieron inclinarse ante esta estatua, y entonces son llevados al horno de fuego. Recordarás esta historia, donde salen ilesos y donde el rey Nabucodonosor ve con sus propios ojos lo que sucedió en ese momento, y él reconoce que el Dios de ellos era un Dios real, era un Dios vivo, un Dios que los había librado del fuego y de la muerte. Y entonces en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que habla. Te voy a dejar de tarea que lo leas, porque no puedo detenerme a leer toda la historia, pero tú lo puedes leer, donde habla que Dios lo iba a quitar de ese reinado y le iba a quitar la razón y lo iba a llevar a que viviera, de hecho dice así, que como que viviera fuera de su palacio, que viviera ahí en la naturaleza, que iba a perder la razón, que viviera como un animal. Pero entonces él tiene un sueño con algunos detalles y no entiende el sueño, y manda a hablar a Daniel para que interprete este sueño. Y Daniel le explica el sueño. Y te voy a leer ahí en Daniel 4, 24 al 27,
Y Daniel le dice lo que el sueño quiere decir. Y dice, esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Y en el 28 dice, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde. El rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Nabucodonosor tuvo la oportunidad, de alguna manera, de antes de que esto sucediera, él había visto el poder de Dios, él había visto, presenciado esta situación, había admitido que había un Dios, pero en este momento no quiso reconocer y quiso la gloria para él. Tristemente sucedió todo esto, el rey Nabucodonosor pasó este periodo de 7 años fuera de su palacio viviendo de esta manera, pero al cumplirse este tiempo, ahí mismo en el verso 34, te voy a leer, dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno en su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Solamente Dios tiene la capacidad de juzgar de esta manera. Yo creo que nosotros hubiéramos, sin temor alguno, le hubiéramos cortado el cuello a Nabucodonosor, pero solamente es Dios quien pesa los corazones y quien puede juzgar de la manera correcta. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él, confiar en su amor, en su providencia y saber que Él va a traer la justicia sobre todo lo que vemos hoy en el mundo. Dios no utilizó al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, para venir y restituir o regresar lo que Dios les había hecho y ir contra el pueblo de Babilonia. Dios utilizó a los persas y Él decidió que iba a ser de esa manera, pero ellos fueron castigados por las cosas que hicieron. Pero como vimos, Dios puede perdonar lo que Él crea que debe de ser perdonado, porque Él conoce los corazones. Lo vimos con el rey Nabucodonosor, a pesar de la maldad de este pueblo, Él tuvo su oportunidad y en su momento no la tomó, pero después vimos cómo Él entendió que Dios es Dios, que Dios es un Dios verdadero y que Él tiene todo el poder en sus manos para poner y para quitar autoridades y para juzgar como debe de ser. Así que el día de hoy
pues esta es la enseñanza y nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que entender que la justicia está en sus manos, que a nosotros lo que nos toca es confiar en Él, manifestar su presencia en nuestras vidas y comportarnos como verdaderos hijos de Dios y esperar que Él acomode las cosas y que en un tiempo futuro todo va a ser juzgado exactamente como Él tiene determinado, como es Él, con su justicia que es perfecta. Te mando muchas bendiciones y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.